¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes aquí en la Escuela de Profetas de la Relino Fino, de la Iglesia del Santuario, aquí en Lima, Perú. Y estamos muy contentos de poder proseguir con este quinto ciclo y con todo lo que significa este tema de intercesión profética. Esperamos que ya todos aquellos que están avanzando, estamos en la clase número 13, pueda ser de mucha bendición y de mucha utilidad para sus vidas, sus ministerios, la iglesia y el propósito que Dios tiene con ustedes. Así que sin más, comenzamos este tema. Vamos en este día a hablar sobre proluchadores que prevalecen y cómo prevalecen las maquinaciones ocultas de Satanás. Estamos hablando a todos los intercesores, a todos los guerreros, a todos los que se están preparando en este tema importante de la intercesión profética. Vamos a ver que aunque algunas cuestiones sobre la batalla espiritual están abiertas al debate, ciertamente es una área subjetiva. Otras de ellas son seguras. Nos encontramos en una guerra real. Tenemos que ver que esto, desde que nosotros llegamos a los pies de Cristo, estamos en una confrontación. Entonces vamos a ver en 2 Corintios 10:4, la palabra dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vemos otro pasaje que también nos lleva a este entendimiento que dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí le estaba hablando Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1:18, que era necesario luchar por el llamado, el propósito, la profecía que le había sido dada. Somos soldados en esta guerra. Salmo 110, 2-3 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Miren lo importante también de lo que es la santidad para la guerra espiritual. 2 Timoteo 2, del 3-4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si tú eres un intercesor, si tú estás poniendo tu mano en el arado para ese ministerio, no te puedes desviar de todo lo que significa la demanda que Dios tiene para ti en cuanto a esta tarea. Debemos luchar contra todos los niveles del reino de las tinieblas. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces vemos que hay todo un ejército con el que tenemos que luchar, con el que tenemos que combatir, y eso nos va a demandar tiempo, nos va a demandar que estemos concentrados, que sepamos, ¿verdad?, lo que el Señor está demandando de nosotros, o el Señor tiene para nosotros ya desde antes de la fundación del mundo, y entramos voluntariamente a esa confrontación. Amén. Debemos resistir al diablo, quien en la mayoría de las ocasiones serán los demonios, y él huirá de nosotros. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. En 1 Pedro 5:9 dice: resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, tienes que saber que tú no eres el único, no eres como Elías, que pensó que era el único que estaba luchando contra Jezabel y le dio depresión. No podemos caer en esa tentación de pensar de que somos los únicos que estamos siendo atacados por el enemigo, que a nadie más el enemigo le ataca. Sabemos que aquel que está luchando contra las fuerzas de las tinieblas es parte del cuerpo de Cristo, y lo mismo va a pasar en diferentes hermanos en todo el mundo. Entonces, esa preparación que el Señor tiene con nosotros va a beneficiar a muchas personas. No sabemos hasta dónde puede llegar ese alcance. Amén.
Tenemos que aplastar a Satanás y a sus demonios. Por ejemplo, ejercitar autoridad sobre ellos. Lucas 10:19 dice: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, cuando entramos a la guerra espiritual, entramos a esa confrontación, tenemos que tomar la autoridad que el Señor nos ha dado, porque sin fe no podemos, todo lo que no es de fe no es pecado. Si nosotros no creemos que tenemos autoridad, que podemos pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno y que nada nos va a dañar, pues posiblemente no nos dispongamos a hacer la guerra al enemigo, no nos disponemos a luchar contra todos esos principados, potestades, gobernantes, huestes de maldad. Estamos tal vez temerosos, ¿no? Porque no tenemos la palabra de fe que tiene que ser plantada primero en nuestro corazón para saber la tremenda autoridad que el Señor nos ha dado. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, los que nos levantamos en una posición de guerra somos nosotros, pero al fin y al cabo quien termina destruyendo a Satanás y a todos sus huestes es el Señor. Nosotros hacemos una oración intercesora, no nos olvidemos, porque el Señor es el que ha vencido, el Señor es el que tiene la victoria, pero Él también está buscando que nosotros tomemos esa victoria y vayamos hacia adelante con nuestra disposición de ser intercesores. Entonces tenemos que echar fuera a los demonios. Marcos 16:17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, etc., ¿no? Entonces aquí hay una señal a los que le creen, ¿no? Muchas veces hemos visto que no hay muchos ministerios de liberación. ¿Qué estará pasando? De repente porque no estamos creyendo en lo que el Señor nos ha dicho, pero sí hay una fe, ¿no? Y hay una convicción de lo que el Señor nos ha dicho, inmediatamente esa manifestación se va a dar, ¿no? Y esa autoridad se va a ver manifestada en tu vida. Tenemos la autoridad para atar, ¿no? Prohibir y desatar, permitir, cuando tratamos con los agentes y las puertas del infierno. Mateo 16:19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Tenemos armas poderosas entonces, diseñadas para vencer el reino de las tinieblas. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Efesios 6:10-20, un conocido texto bíblico, dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies por el celo de anunciar el evangelio de la paz. Amén. Entonces esta debe ser nuestra condición después de haber peleado, después de haber acabado la batalla. Tenemos que continuar, ¿verdad? En una firmeza con el Señor, en un andar con el Señor, en un estar siempre envueltos de la verdad de Dios en nuestras vidas, para que no haya ningún contraataque contra nosotros, nuestra persona. Amén. Esto de ninguna manera es una amplia lista de las escrituras sobre la batalla. Para estar más seguros, Dios no nos da fórmulas detalladas para realizar los actos de batalla previamente mencionados. Dios no tiene fórmulas en ninguna área de las verdades bíblicas. A Él le interesan las relaciones y nos da principios que deben ser aplicados conforme el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo cuando entramos a una batalla. Tenemos que estar delante del Señor, postrados delante del Señor, sabiendo que la batalla es del Señor y que Él nos lleva para que nosotros seamos espectadores de todo lo que va a suceder. Entonces por eso es que necesitamos
ser guiados, tener una relación con el Espíritu Santo para que Él nos guíe a esa confrontación. Amén. Por ejemplo, el Señor no nos da una fórmula en particular para una reunión de adoración. No es importante que adoremos exactamente de la misma manera, sino que adoremos. No nos da fórmulas exactas para el gobierno de la iglesia o para colocar pastores. Cada rama del cuerpo de Cristo parece hacerlo de una manera diferente. Lo que importa no es que nos gobernemos de igual manera, sino que tengamos un gobierno piadoso. No estoy implicando que los absolutos no existan en las Escrituras. Simplemente estoy diciendo que aparecen rara vez en el área de los métodos. No hay nada sagrado o profano en los métodos. Lo importante es que andemos según la revelación de las Escrituras que se nos han sido dadas, y que hagamos esto por medio de la dirección del Espíritu Santo. Él es el único que sabe exactamente lo que se necesita en cada situación. Sé un luchador profesional. De la misma manera, en la batalla espiritual la cuestión no es tanto cómo luchemos, sino que luchemos. Ninguna de estas declaraciones sobre la guerra son defensivas en su naturaleza. Todas ellas son ofensivas. Debemos tratar agresivamente con la fuerza de las tinieblas cuando surja la oportunidad o el desafío. Entonces, el Señor nos ha capacitado de tal manera que no quiere que nosotros estemos todo el tiempo defendiéndonos. Él quiere que nosotros vayamos a la ofensiva, que tengamos la seguridad que nosotros tenemos la victoria en el Señor siempre. Amén. Se utiliza 5 veces la palabra contra en Efesios 6. La palabra griega es pros, la cual es una forma fuerte de pro. Pro significa enfrente de, ya sea literal o figurativamente, en el sentido superior a. Actualmente, en forma común utilizamos el concepto profesional o en su forma abreviada pro. Un atleta profesional es alguien que se encuentra enfrente de o es superior a los demás. Pros también tiene la connotación de dar un paso hacia adelante y hacerle frente a algo o a alguien. El simbolismo en este pasaje de Efesios es el de un luchador que va hacia adelante y está encarando a su oponente. Dios nos está diciendo, da un paso hacia adelante y enfrenta a los poderes de las tinieblas. Sea un luchador profesional. No seas como el físico-culturista que fue de visita a África, a quien el jefe de una aldea preguntó qué era lo que hacía con sus músculos. El físico-culturista pensó que una exhibición sería la mejor forma de explicarlo, así que empezó a flexionar sus pectorales, sus músculos, sus bíceps, sus tríceps, demostrando cómo actuaba en una competencia. Después de admirar a este sorprendente espécimen por algunos momentos, el jefe le preguntó, ¿para qué cosa los utilizas? Sus músculos, ¿verdad? Y únicamente para esto, le respondió el hombre musculoso. Solo para esto utilizas los músculos, reiteró el jefe. Sí. ¡Qué desperdicio!, murmuró el jefe con disgusto. ¡Qué desperdicio! Muchos de nosotros somos como ese físico-culturista. Somos fuertes en el Señor. Estamos equipados para tratar con el adversario del Señor. Pero jamás utilizamos nuestras fuerzas ni nuestras armas. Tenemos que subirnos al cuadrilátero. ¿Ven? Súbete al cuadrilátero. Conforme esperamos en el Señor, Él nos mostrará cuál es la estrategia o método de guerra que debemos usar. Dios es un Dios de relaciones. Él es Padre que está enamorado apasionadamente de su familia y hace una prioridad del amor sobre el trabajo. Es el aspecto de la relación en nuestro andar con Cristo lo que nos prepara para el aspecto de la guerra. ¿No? La devoción a Cristo, el trampolín para todo. Es interesante, incluso paradójico, pero cierto que la guerra a menudo nace en la adoración. Hemos visto en muchos servicios de adoración, cuando hemos entrado a la presencia del Señor,
que el Señor nos lleva a postrarnos en su presencia, pero muchas veces nos lleva también a ver cosas que espiritualmente están pasando. Allí puede entrar y accionar el ministerio profético y puede decir: estoy teniendo una visión de tal o cual cosa que significa un ataque hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia el ministro, hacia el pastor, el apóstol, el profeta. Hermanos, tenemos que orar y se convoca en ese momento de la adoración a una guerra espiritual. Y es impresionante ver los resultados, ¿no? Nosotros en la iglesia local hemos visto esto manifestarse en forma abundante, constante y perenne. Entonces sabemos que uno de los momentos muy, muy especiales que Dios puede usar para esa confrontación espiritual es cuando estamos justamente adorándole, cuando estamos con Él, cuando estamos en su presencia. Porque cuando estamos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu y el Espíritu trae convicción, ¿no? De pecado, de juicio y de justicia. Entonces Él nos lleva, nos guía, y nos guía a través de su Espíritu a confrontar, ¿no? A ponernos en ese momento toda la armadura de Dios y a confrontar las fuerzas del enemigo. Así que si ya has tenido esa experiencia, pues sigue, hermano, porque realmente la lucha es diaria. La lucha con el reino de las tinieblas es diaria, y muchas veces hemos visto hermanos que se han puesto totalmente furiosos contra el enemigo, contra las cosas que el Señor les estaba mostrando en la iglesia. Lo hemos experimentado también en forma personal, ¿no? Y realmente el Espíritu Santo logra una victoria tremenda cuando eso ocurre. Así que es importante tomarlo en cuenta. De nuestra espera surge la guerra. Es la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo lo que debe ser el trampolín de todo lo que hacemos. Dice en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Por profunda que sea nuestra revelación en cualquier otra área de la verdad, no disminuye la necesidad de tener una sencilla y pura devoción hacia Cristo. De hecho, eso hace que tal revelación aumente. Cuanto más grande sea un árbol, sus raíces deben ser más profundas. De la misma manera, entre más nos expandamos hacia arriba, hacia afuera de los aspectos multidimensionales del reino de Dios, más debemos permitir que nuestra relación con Cristo profundice. Amén. En el contexto de 2 Corintios 11:3 podemos ver lo engañoso que enfrenta el apóstol Pablo, en el grado en que Satanás pueda distraernos de nuestra relación con Cristo. Va a ser el grado de engaño en el que estemos, sin importar las demás revelaciones en las que andemos. Qué tremendo, ¿verdad? Quiero mencionar 3 palabras del Antiguo Testamento que se utilizan para esperar en el Señor, cada una de las cuales tiene una matriz diferente. La primera es dumijak, la cual significa esperar silenciosamente con una confianza fuerte, tranquila y callada en el Señor. David dijo en el Salmo 62:1-2: en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación, solamente Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré mucho. La segunda palabra es yakak, significa adherirse a o desear. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Entonces acá ya había una necesidad, ¿verdad? Esto es lo que David sintió cuando dijo: mi alma tiene sed de ti, en el Salmo 42, 2 y 61:1. Él tenía yakaj, o deseaba, necesitaba, ¿no? Como cuando uno tiene sed, lógicamente, la compañía de Dios. La palabra kavak significa esperar con ansiosa expectación. Esto ya parece ser mucho más fuerte, ¿verdad? También significa atar algo doblándolo o trenzándolo. El pensamiento principal de kavak es ansioso, expectación, unidad, una unión, entrelazar. Los siguientes versículos son un ejemplo de esto. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová.
Más o menos tendríamos la idea de un bebé que se quiere aferrar a su mamá, que la busca a su mamá, ¿verdad? Así ansiosamente. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Resumamos los tres significados entonces colocándolos juntos, esperando calladamente con una confianza fuerte y tranquila, deseando su presencia y esperándole ansiosamente, porque sabes que se mostrará, anticipando y experimentando la unidad resultante conforme el corazón de los dos que se entrelazan. Amén. Aleluya. En el Salmo 37:7 del 9 al 34 demuestra cómo el esperar en el Señor se puede relacionar con la guerra. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Esperar en el Señor acarrea la habilidad de poseer nuestra herencia. Heredar es la palabra yarech, que también se traduce poseer y significa un heredero legal, una invasión militar para capturar. Aquellos que esperan en el Señor heredan y poseen la adoración y la guerra. Es como cuando David esperaba en el Señor anhelándole, adorándole, escribiéndole canciones, y al momento siguiente se levantaba, cogía al león por la melena y le cortaba la cabeza. Hacer la guerra y ganar nacían en la adoración y en la espera. Viéndose bien y careciendo de unción. Vamos a ver esto. Vamos a ver cómo a veces parece que estuviéramos bien, pero la verdad que no estamos tan bien delante de los ojos de Dios. Cuando María estaba sentada a los pies del Señor y Marta estaba atareada en la cocina, Lucas 10:40. El pasaje dice que Marta estaba preocupada con los quehaceres. La palabra preocupada es la palabra perispao, literalmente significa arrastrarse en círculo. La palabra quehaceres es la palabra del Nuevo Testamento para ministerio. Utilizaríamos la misma palabra para una persona en el ministerio. Incluso el ministerio por Jesús se puede convertir en un peso que arrastramos. La guerra espiritual y la oración en general pueden llegar a ser un peso que andamos arrastrando. A menudo pierden su vida, se convierten en un legalismo o en una rutina, algo que se requiere y se soporta. Estamos tan ocupados por él que no tenemos tiempo para estar con él. Estamos arrastrándonos en un círculo de nuestro ministerio y no vamos a ningún lado y no logramos nada en el reino de Dios. Dachez cuenta, hace varios años, estamos hablando del profeta Dachez, hace varios años, dice, estaba pasando por una etapa difícil en mi vida. Al-Estra-Rup, un querido amigo, me llamó y me dijo, esta mañana estaba orando por ti junto con un amigo y Dios le dio una visión. Yo pensé, gracias Jesús, aquí está mi respuesta. Él continuó y decía, había un círculo en la tierra, estaba listo para recibir una gran revelación, el círculo en medio del otro círculo o algo parecido, y tú caminabas dentro de dicho círculo. Sí, respondí. Eso es todo, únicamente caminabas en círculo, me dijo. ¿Esas son las palabras para mí de parte de Dios?, le pregunté. Sí, eso es todo, lo siento, me respondió. Colgué el teléfono y dije, creo que es cierto, eso es lo que estoy haciendo, Señor, caminar en círculo ocupado, pero sin ir a ningún lado. Me salí de ese remolino y pasé a la presencia del Señor, dejé de caminar y empecé a esperar. Jesús miró a Marta y le dijo, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. La buena parte es la palabra ágatos. Es contrastada con la palabra en griego para bueno, que es kalos, lo cual significa que es algo constitucionalmente bueno, o en otras palabras está bien hecho. ¿Qué pasaba? Que el Señor le estaba diciendo, Marta, tú has hecho algo que está bien hecho.
¿no? Pero kalos no implica necesariamente una utilidad o un beneficio práctico. Puede verse simplemente bien. No hay nada de malo en ello, pero puede no tener ningún propósito práctico. Por otro lado, ágatos, la palabra para la buena parte, la que escogió María, es la palabra que significa bueno y con ganancia útil o beneficioso. A menudo se traduce como buenas obras. El Señor entonces está diciendo, si te pasas el tiempo esperando en mí y sentado a mis pies, ¿no? Aprendiendo de él, lógicamente, esto pondrá algo en ti. No solo te verás bien, sino que también servirás para algo. Qué tremendo, ¿verdad? A menudo nos vemos bien, pero carecemos de unción. Debemos esperar en su presencia y permitir que todo ministerio, incluyendo nuestra guerra, nazca de nuestra relación con Él. Eso es todo, hermanos. Esperamos que podamos entender esta última parte, que es muy interesante. Es muy interesante ver cómo muchas veces nos afanamos, muchas veces nos preocupamos por servirle al Señor y perdemos ese tiempo con Él, ese acercamiento con Él, ese seguir aprendiendo delante de su presencia y a sus pies. Eso el Señor lo va a ver mucho mejor y vamos a sacar mucho más fruto de eso, ¿no? De ese tiempo que vamos a estar con el Señor. Entonces, aprendamos muchas veces aprendamos también a delegar. La iglesia es un cuerpo, no es de una sola persona. No solamente los pastores, ¿no? Están encargados de atender a la congregación, sino que todos tenemos el envío de la gran comisión pastoral, ¿no? El Señor le dijo a Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas. Entonces esta es una gran comisión pastoral que tenemos todos, de bendecirnos unos a los otros, de tener autoridad, sobre toda fuerza del enemigo, de poder pisar serpientes y escorpiones, de poder echar fuera los demonios, ¿verdad? En el nombre del Señor. Entonces esto le ha sido dado a toda la iglesia. Entonces de esa manera podemos nosotros colaborar con el cuerpo de Cristo y descargar también un poco a los ministros para que ellos también tengan sus tiempos con el Señor, tal vez buscar para ellos un tiempo donde ellos puedan salir, donde ellos puedan estar teniendo esos tiempos hermosos, preciosos con el Señor, ¿no? Y puedan encargar la obra, puedan encargar las tareas de la iglesia a otros líderes. Entonces estemos cuidando de no perder esa relación con el Señor, esa comunión con el Señor, porque eso no solamente es bueno, sino nos va a sacar provecho, nos va a traer un fruto en nuestras vidas que va a ser de mucha bendición, no solamente para nosotros, sino para muchas personas. Entonces, esperar en el Señor ansiosamente para que el Señor complete la obra en nosotros, debiera ser para nosotros también un desafío, como lo fue para el rey David, ¿no? Él sabía que necesitaba del Señor, él sabía que su alma tenía sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Así que les invito a tener esos tiempos también preciosos con el Señor, de los cuales ustedes van a tomar tiempos de adoración, y definitivamente el Señor les va a mostrar en esos tiempos de adoración la guerra, les va a llevar a la guerra, les va a llevar a momentos de guerra. Es precioso ver las reuniones de oración en los cuerpos proféticos, en la iglesia profética, porque no hay momentos de oración, no hay reuniones de oración, ¿no? Con los hermanos, en el que el Señor no nos lleve a confrontar al enemigo. Así que un abrazo, un beso para ustedes. El Señor me los bendiga mucho. Les esperamos la próxima semana.